Cuando estaba en la licenciatura, y bueno, de hecho, hasta ahora que me enfrento a algunos alumnos en las clases de Lógica 1, me encuentro con juicios de este tipo, ¿no? Que la lógica es entendimiento extraviado y obstinadamente ciego, cuando se enfrenta a preguntas filosóficas fundamentales. Cuando de verdad estamos haciendo filosofía de esa profunda, pues la lógica no tiene nada que hacer porque no entiende nada, ¿no? Las cosas son demasiado profundas como para solo juzgarse con lógica. Y entonces en no pocas ocasiones se ha considerado a la lógica una disciplina incapaz de proporcionar herramientas útiles para estudiar. Ya no alcanza, pero se oye hasta atrás, ¿o no? Puedo gritar todavía. Que no da herramientas útiles para estudiar teorías filosóficas que no presupongan a la lógica o que la critiquen abiertamente. Por ejemplo, en la historia de la filosofía ha habido varias teorías que son amigables a la contradicción, ¿no? Y entonces como que no va a salir nada bueno de juntar la lógica con eso. Y como ejemplo tenemos estas doctrinas. Por ejemplo, el dialeteísmo. El dialeteísmo es la tesis según la cual solo algunas contradicciones son verdaderas, el resto son solo falsas, y pues con el resto de las proposiciones pasa lo usual, ¿no? Algunas son verdaderas y otras falsas. Y esta versión del hegelianismo que me ocupará hoy, que dice que solo las contradicciones pueden ser verdaderas y el resto de proposiciones son parcialmente verdaderas. Esta noción de parcialmente verdadero, por Dios que nunca aparece en el curso de Lógica 1, entonces pues ya extraviados. Pero también está esta versión del heracliteanismo, que ojalá me hubiera dado tiempo de discutir hoy, y que se encuentra, esta es la versión de Aristóteles en el libro Gama, ¿no? Cuando él se pelea con los heracliteanos, dice: hey, estas personas dicen que todas y solo las contradicciones son verdaderas, cualquier otra proposición es falsa. No sé si eso decía el oscuro, pero Aristóteles decía que eso decían esas personas. Y está esta otra que me gusta mucho, que todas las proposiciones son verdaderas. Esa, siento particular afición por esa, pero no la discutiré hoy tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Pues quizá ustedes tengan la sospecha que la lógica no tiene medios para expresar las tesis recién mencionadas. ¿Por qué? Pues porque por Lógica 1 ustedes saben que una contradicción es una falsedad lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que para toda proposición A y toda evaluación, toda asignación de valores, pues va a pasar que el valor de A y no A es falso. Y prometí unos y ceros en el título, pero luego dudé, no sé si usaban verdadero y falso o 1 y 0, pero no sé, espero que nos entendamos, ¿no? El valor de esa cosa es falso. Si usan 0, pues pongan 0. No pasa nada. Entonces, ninguna contradicción es verdadera. De hecho, todas son lógicamente falsas y además todas las contradicciones son lógicamente equivalentes. Entonces, ¿qué pasa con estas doctrinas? Pues personas como Quine y otras tantas pues no van a entender qué está pasando aquí, ¿no? Porque ¿cómo que solo algunas contradicciones son verdaderas y el resto falsas? Pues todas son falsas y además todas son equivalentes. ¿De qué me estás hablando tú, dialeteísta o hegeliano o heracliteano? No entiendo. Gracias a Dios llegó el siglo XX y nos deshicimos de ustedes. Pero las cosas no son tan sencillas. ¿De qué depende llegar a esta afirmación de que las contradicciones son falsedades lógicas? Pues de varios ingredientes que están ocultos en la construcción de sus tablas de verdad. ¿Qué se necesita para hacer una tabla de verdad? Pues, entre otras cosas, esto que está ahí en la diapositiva. Primero,
que hay dos y solo dos valores de verdad. ¿A poco no? Sí, pues verdadero y falso, o 1 y 0, o lo que usen. Además necesitamos este otro supuesto. Esa D con el superíndice de más denota un valor designado. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero es un valor especial porque es el valor que queremos que tengan nuestras verdades lógicas o los teoremas, o el valor que queremos que se preserve de las premisas a las conclusiones en un argumento válido. Eso quiere decir que un valor sea designado, y ese es el verdadero. Y el falso pues es antidesignado, es el que le hacemos el fuchi y nadie quiere, bla, bla. Ese es otro supuesto, ¿sí? Que el verdadero se preserva en los argumentos válidos, de las premisas a las conclusiones, y es el que deben tener en cualquier interpretación las verdades lógicas. Y hay otro supuesto, hay que los valores, estos valores que tenemos, verdadero y falso, son mutuamente excluyentes. Nada va a ser verdadero y falso a la vez, se repelen, por así decirlo, estos valores, y además son colectivamente exhaustivos, son los únicos que hay, no va a haber otra cosa, solo son verdadero y falso. Además está el supuesto de que están ordenados de cierta manera. Solo diré eso porque por ahora no desempeñará un gran papel esto, pero están ordenados de cierto modo. La verdad está arriba en el orden porque lo preferimos por la razón que sea, y el falso está hasta abajo. Como les dije, es el valor al que tratamos de huir. Está este otro supuesto, cuando ustedes construyen sus tablas de verdad, que a toda proposición le corresponde un y solo un valor de verdad. ¿Sí? Hacen su tablita y del lado izquierdo a cada una de las proposiciones le ponen un valor y nada más uno. ¿Sí? En una interpretación le ponen verdadero, en otra falso, en otra verdadero, en otra falso, pero nada más le ponen uno y nunca les van a quedar cuadritos vacíos. Eso quiere decir que a todas las proposiciones le asignan un valor, pero nada más uno. Y además, bueno, porque vamos a hablar de contradicciones, solo les hablaré de las condiciones de satisfacibilidad de dos conectivas, la negación y la conjunción. Sé que se ve ahí un poco aparatoso, pero no es más que mi manera rebuscada y capitalina de decir que una negación es verdadera si solo si la proposición sin negar es falsa, y que en cualquier otro caso la proposición negada tiene el mismo valor que la proposición sin negar. Y para la conjunción, pues que la conjunción es verdadera si solo si ambos componentes son verdaderos, y falsa en cualquier otro caso. Pero no estoy poniendo falsos y verdaderos ahí, sino lo que se usa es esta noción de valor designado y antidesignado. Para hacer las cosas sencillas nos saltamos este paso, pero supongo que todo esto es claro de lógica 1. Podrán reconocer que efectivamente estamos comprometidos a todo esto cuando hacemos una tablita de verdad. Y si no las recuerdan, porque pasa muy a menudo que no las recuerdan, pues ahí está, ¿no? Quizá me faltó la del bicondicional, pero ustedes me disculparán. La noción de validez, que no sé por qué la puse, si no la voy a usar, pero es esta idea de que en cualquier interpretación en el que las premisas ahí expresadas con gamma son verdaderas, la conclusión también lo va a ser. Entonces, habíamos estado hablando de la lógica y de cómo la lógica era inútil y de que pobre lógica no alcanzaba para expresar ciertas cosas que nos gustaría expresar cuando hacemos filosofía de verdad, esa ruda que va a los pensamientos más profundos de la humanidad. Pero quiero aventurarles aquí una hipótesis. No sé si sea correcto o no, estoy averiguando esto. Pero creo que no se trata de que la pobre lógica sea incapaz de expresar estas cosas, sino que es una lógica muy en particular
Quizá no les estoy diciendo nada nuevo, pero en el primer semestre de la carrera estudiamos solo una de las muchas teorías que podríamos estar aprendiendo. Por buenas razones, ha funcionado bien, tenemos computadoras, hemos ido a la luna y estas cosas, entonces no está mal estudiarla. Pero es una entre muchas teorías y es la llamada lógica clásica. Y lo que estoy explorando ahora es que, cuestionando casi cualquiera de estos supuestos, los de los guioncitos, es posible representar las tesis de las que les hablé al principio: el dialeteísmo, el hegelianismo, a los heraclitianos, al trivialismo. ¿Cómo se haría eso? Bueno, fíjense en este supuesto que dice que a toda proposición le corresponde un y solo un valor de verdad. A muchas personas no les queda claro esto. Por ejemplo, a mí no me queda claro. Y ahí se los pongo arriba. Y consideren ahora esta oración, que seguramente esta proposición que les será familiar, la proposición M, que dice: esta proposición es falsa. Y les pido que, aunque sea un poco vago, me compren este otro supuesto que dice que si una proposición es verdadera, las cosas son como ella dice. Está muy raro eso, pero concédanmelo para no tardarnos mucho. Y que si es falsa, pues las cosas no son como ella dice. Entonces, para esta proposición M tenemos solo dos opciones, porque uno de nuestros supuestos es que solo tenemos dos valores de verdad: o es verdadera o es falsa. Supongamos que esta proposición es verdadera. Si es verdadera, entonces las cosas son como ella dice. ¿Y qué dice la proposición? Pues que es falsa. Entonces, si la proposición es verdadera, es falsa. Bueno, eso no salió tan bien. Mejor vamos a suponer que es falsa. Pero si es falsa, entonces las cosas no son como la proposición dice. Entonces no es falsa. Pero si no es falsa, es verdadera. Por tanto, suponiendo que es falsa, llegamos a que es verdadera. Y ya tenemos nuestros dos condicionales. Redmond nos autoriza a formar el bicondicional y concluir que la oración M es verdadera solo si es falsa. Sí. Entonces parece, esto es mi versión un poco light de la paradoja del mentiroso, pero parece que esta proposición tiene ambos valores de verdad. Ustedes pueden empezar a patalear y decir: no, este paso no se vale, hay que hacer esto, hay que explicitar lo otro. Lo más probable es que, de algún modo, si no les gusta la idea de que tiene ambos valores de verdad, que sea verdadera y falsa, van a acabar deshaciéndose de algún elemento de la lógica clásica, de todos modos. La otra opción, bien conocida, es la de Tarski, y es pues olvidarse de cómo funciona el lenguaje y postular toda una jerarquía de lenguajes. Y pues, sí, la predicción de la teoría tarskiana es que hablamos toda una jerarquía de castellanos cuando usamos la palabra verdad, lo cual parece muy implausible, pero ese soy yo. No creo estar hablando con 600,000 castellanos cuando uso la expresión verdadera. Entonces, este es solo un ejemplo para motivar que no es del todo claro que tengamos que aceptar este supuesto de que a toda proposición le corresponde uno y nada más un valor de verdad. Puede haber proposiciones muy raras, como esta M, que tengan ambos. Esto fue solo para motivar que habría proposiciones con ambos valores de verdad. Pero en realidad voy a expresar eso cuestionando otros de los supuestos. ¿Cuáles? Los primeros, que hay dos y solo dos valores de verdad, y que el designado es el verdadero y el feíto es el otro, el falso. Y entonces puedo obtener una lógica como esta, que se llama LP. LP es la manera abreviada de decir lógica para las paradojas. ¿Y qué hace? Pues conserva las tablitas de verdad que ustedes conocían, solo añade un valor y pues calcula los valores una vez que ese nuevo valor está involucrado.
Esta lógica tiene algunas características interesantes, puse ahí algunas, pero lo que me interesa es enfatizar que es paraconsistente. ¿Qué quiere decir esto? En la lógica clásica, de una contradicción se sigue cualquier cosa. Una vez que ustedes llegan a una contradicción, pues ya se amoló todo, porque todo va a ser verdadero. Sí, algo así dice la lógica clásica. Entonces, todas estas tesis filosóficas que son amigables a la contradicción, dice el lógico clásico, pues nos comprometen con todo. Y pues como que no suena bien que todo sea verdad. Es verdad que yo soy una mala persona, pero no es verdad que yo sea un tiranosaurio o algo así. Como que hay cosas falsas. Eso creen algunas personas. No sé por qué creían eso. Eso creen. Esta lógica bloquea esa inferencia. Podemos tener contradicciones y no todo se sigue de ahí. Y ahí está un ejemplo. Le asignamos a una proposición ese valor que interpretaremos como ambos, porque quizás sea una oración paradójica, tiene ambos valores. Su negación también tiene ese valor paradójico de ambos. ¿Y por qué no se sigue? Porque a ese valor ambos lo vamos a considerar un valor bueno. ¿Por qué? Pues porque es ambos y por lo menos es verdadero también. Entonces, ya con eso basta. Las premisas van a ser designadas, pero la conclusión va a ser falsa. Y eso no pasa en un argumento válido. Entonces, esta lógica LP nos permite expresar tesis como las de los dialeteístas, que algunas contradicciones son verdaderas. Otras pueden ser falsas, pero no importa, algunas son verdaderas. Antes de que continúe, ¿alguien tiene una duda acerca de esto? Bueno, supongo que en las preguntas saldrá o no, o afuera. ¿Qué sigue? Sí. Terminaré más o menos pronto. Gracias. Entonces, obtuvimos una nueva lógica, cuestionando estos supuestos acerca de los valores de verdad. Fíjense que no le movimos nada a las condiciones de satisfacibilidad para las conectivas y de todos modos obtuvimos algo más o menos interesante, una lógica que podía manejar contradicciones sin volver todo verdadero. Ahora quiero presentarles un ejemplo de una cosa un poco más extraña. Me voy a concentrar solo en este supuesto de que hay dos y solo dos valores de verdad, pero esta vez también diré algo acerca de las condiciones de satisfacibilidad para la conjunción. Y el resultado va a ser esto. Y dice ahí que es una lógica hegeliana. Me demoraré un poquito explicando qué está pasando ahí. Bueno, tenemos tres valores de verdad. La B va a representar el valor verdadero y tenemos otros dos, el C estrella y el C solita. ¿Y qué expresan estos valores? Es una manera de capturar esta idea hegeliana light, de que en realidad no hay cosas falsas, sino solo las verdaderas y las parcialmente verdaderas. Entonces el valor C es un valor que dice, podemos entenderlo de esta manera, es un contribuyente a la verdad. No es la verdad, pero contribuye a la verdad. Y el C estrella también contribuye a la verdad, pero menos que el otro. No hay falsedad en esta lógica. Hay verdad y verdades parciales. De todos modos, el valor designado, el bueno, el que queremos que tengan los teoremas y las verdades lógicas y lo que se preserve de premisas a conclusiones, va a ser el verdadero. Y fíjense que todo es más o menos... No, todavía no se puede ver a simple vista. Pero
Concentrémonos por ahora en el caso de la negación. Si la proposición es verdadera, su valor va a ser el C estrella. Y recuerdan que era el C estrella, era el que contribuía a la verdad, pero el que lo hacía en menor medida. Se parece a algo así como lo falso, pero no tenemos falso. Y fíjense en el último renglón, este que se parece mucho a falso, cuando lo niego obtengo no la verdad, sino el que contribuye más a la verdad. Entonces, hace su trabajo esta negación. Y tenemos así tablas para las demás conectivas. Fíjense que la disyunción no es tan extraña. Si pensamos en este C estrella como la falsedad, aunque no haya falsedad en esto, pues solo va a ser falsa, por así decirlo, tiene el valor más feíto cuando ambos disyuntos tienen ese valor. El condicional se comporta más o menos bien también. No traigo la lámina, pero con estas tablitas, que no me parecen tan raras y lo veremos después, obtenemos una cosa muy curiosa. Los únicos teoremas que vamos a tener son las contradicciones. Las únicas fórmulas que obtienen siempre solo verdadero en cualquier interpretación son las contradicciones. Y los bicondicionales entre A, sí, solo sí, no A. Esto todavía no es hegeliano, pero se parece en suficiente medida como para explorarlo un poco más. Y ya, jugándole un poquito a los valores, dándoles una interpretación adecuada, podemos expresar algo muy parecido a esas cosas que nos decían que no podíamos expresar. Y esto era lo que les decía antes, que no es una lógica tan rara, de hecho es una lógica clásica. Si al mayor contribuyente a la verdad lo pensamos como la verdad simplemente, y al C estrella lo pensamos como la falsedad, y nos dejamos de locuras con la conjunción y el bicondicional, pues lo que obtenemos es la lógica clásica. Solo con eso. Hay algunos renglones redundantes, pero pues eso pasa porque ahora solo tenemos dos valores de verdad, pero los cambios fueron mínimos. Bien, entonces, ¿con qué quiero concluir? Bueno, que la pobre lógica no es la lógica en general. Lo que está fallando al tratar de entender estas posiciones filosóficas muy profundas no es la lógica en general, sino muy probablemente esta lógica muy particular, esta teoría que nos enseñan en el primer semestre, que es la lógica clásica. Entonces yo modificaría mi primera diapositiva y diría que la lógica clásica es entendimiento extraviado y obstinadamente ciego cuando se enfrenta a preguntas filosóficas fundamentales. Sí, eso lo puedo conceder, pero no es seguro que cualquier lógica vaya a fallar en esto. Puede haber otras que hagan el trabajo. Entonces la lógica clásica a veces es una teoría que no tiene las herramientas útiles para estudiar teorías filosóficas que no la presupongan o que la critiquen abiertamente. Por ejemplo, estas tesis filosóficas que son amigables a las contradicciones. Y esto es algo muy bonito de la lógica. No sé cómo esté la situación ahora aquí, pero en algunas clases del Colegio de Filosofía de la UNAM nunca les dicen a los estudiantes que la lógica es también un objeto de escrutinio filosófico, ¿no? Nunca les dicen que hay un montón de supuestos detrás de la teoría que están aprendiendo, que son susceptibles de ser cuestionados y que una vez que son cuestionados, pues salen otras cosas, quizá muy raras, pero también interesantes. Y ya me callaré. Eso era lo que quería platicarles hoy. Muchas gracias.